Hay alabanzas para el Rey. Con más vida le decimos a Él, gloria a Dios, extendiendo un afectuoso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los amigos y hermanos que están en esta noche aquí, a los que nos están viendo allá por medio de las redes, por el Face y por todos estos medios de comunicación. Pues yo no sé mucho de eso, pero sé que nos están viendo por ahí. Y a los hermanos que han venido nuevos, Tocayo, ¿cierto? Tocayo, bienvenido. Mi hermana Marina, bienvenida. Y a todos los hermanos que estén de distintas congregaciones que yo de pronto no los pueda distinguir, y a los de aquí, a los amigos, bienvenidos. Y allá a todos los hermanos que están en España, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, bienvenidos y que el Señor los bendiga grandemente. Se me ha encomendado en esta noche esta parte que siempre es tan difícil para mí, de predicar la palabra, y esto para mí siempre me pone muy nervioso, pero a la vez me gusta, amén, porque es algo que Dios lo llama a uno, es un llamado de Dios, no es que uno quiera, uno no puede decir acá, póngame a mí, no, sino que Dios es el que escoge, Dios pone reyes, Dios quita reyes, amén. Esto es de Dios, mis hermanos, no es por la corbata, no es por el chaleco, no es por nada el traje, no, Dios ve el corazón del hombre, amén. Sin más preámbulos, a lo que vinimos, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Tengo mi Biblia abierta ya en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer San Marcos 1, capítulo 1, de versículo 32. Evangelio según San Marcos, comparta la palabra allí con alguien que lo tenga ahí al lado, que no tenga su Biblia. Comparta, por favor. Cuando haya encontrado, puede decir amén. Bueno. San Marcos 1, capítulo 32. Vamos a leer hasta el 39, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer a una sola voz, por favor. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para eso estamos aquí en esta noche. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Dando una alabanza al Señor, se pueden sentar y que el Señor nos hable en esta noche. Yo soy el primer necesitado de Él. Amén. Voy a predicar en esta noche bajo el lema: todos necesitamos de Dios. Amén. Estamos atentos. Todos necesitamos de Dios. Todos. Aún los inconversos creen, necesitan de Dios, así lo nieguen. Hoy hice un breve resumen aquí para hacer una introducción rápida. Y vi en esto que Dios mismo vino a suplir nuestras necesidades. Dios mismo vino. Él dejó el trono allá y cayó aquí a la tierra a suplir nuestras necesidades porque vio que necesitábamos de Él. ¿Hay necesitados aquí de Él en esta noche? Amén, todos necesitamos de Él. Y eso lo podemos ver rápidamente en el libro del profeta Isaías 9:6. Ahí el Señor empezó, el profeta Isaías, con esta profecía. Dice, 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Mire que no es cualquier nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Este es mucho Dios el que nosotros tenemos. No es el mismo niño de allá del pesebre, no. Ese aplauso sea para él. No es el mismo niño del pesebre. Él creció en edad y en estatura. No se quedó allí pequeño. Allí tenemos a ese Dios que hablaba el profeta Isaías. Y ahí mismo, en las profecías de Isaías, en el 56:2, ¿qué dice? En el 52:6, perdón. Dice el profeta también aquí mismo lo que Dios quiere hacer por nosotros, lo que decía ahora la hermana Cielo ahí, dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Y aquí estuvo hace 2000 años, por 33 años, aquí estuvo presente. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, aunque Él ya no está, tenemos la palabra profética más segura, y estamos aquí y lo tenemos a Él dentro de cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a ver algunos puntos, lo que nos estaba hablando allá ahora, después de las profecías en San Marcos. Vamos a ver lo que empieza este libro. Primero, San Marcos 1, del 1 al 13, empieza con la presentación del siervo en su ministerio público. Allí en este libro podemos ver la presentación del Señor Jesucristo en su ministerio público. ¿Y quién lo presentó? ¿Ah? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el que viene atrás de mí, el cual yo no soy digno siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado. Yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con fuego. Juan el Bautista nos lo presentó allá en el mismo Evangelio 1:8, dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. Amén. Él nos lo presenta. Y dice también en San Marcos 1, del 1 al 8, que Juan inició su ministerio porque Juan era el que venía a abrirle el camino a él. Amén. Juan el Bautista. Y ahí mismo en San Marcos 1, del 9 al 11, vemos el bautismo del Señor Jesucristo. Dios, Jesucristo mismo, se hizo bautizar por Juan el Bautista. Juan no quería y a regañadientes lo bautizó. Le dijo: no, Señor, pero antes usted que tiene que bautizarme a mí. Pero de todas maneras vemos que el Señor, cumpliendo lo que Él nos había traído para nosotros, Él fue el modelo de todas estas cosas. De ahí vemos la tentación de Jesucristo después de haberse hecho bautizado. Al bautizar, ¿fue a dónde? Al desierto, Él solo allá a orar y a ayunar. ¿Por cuánto? Por 40 días y 40 noches estuvo allá orando. ¿Para qué? Para iniciar un buen ministerio, porque un ministerio sin oración, un culto sin oración, un servicio a Dios sin oración, no es culto. La oración es algo muy importante y el poder del cristiano está en la oración, amén. Entonces Dios mismo nos enseñó eso, Él mismo iba a orar allá. También nos dice que la obra del siervo en San Marcos 1, del 1 al 14, vemos la obra, el segundo punto, la obra. Cuando Juan el Bautista fue preso, inmediatamente inicia Jesús su ministerio. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No era cualquier evangelio, el evangelio del reino de Dios, lo mismo que estamos predicando hoy día. Y también dice los primeros discípulos. Después de eso, en San Marcos 1, del 16 al 20, él empezó a predicar y fue y escogió a su gusto a sus 12 discípulos. Allá los escogió, los doctrinó, les enseñó y después los envió a predicar esta palabra, como dice allá en la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a quien, a todas las naciones, a todas las criaturas y a todas las razas, el que creyere y fuere bautizado. Y por esos que salieron a predicar en aquella época ya, hoy estamos nosotros aquí, amén, porque Dios les dejó ese legado. Y después dice que también Jesús echaba también fuera demonios. Allá en San Marcos 1, del 21 al 28, él estaba en Capernaum, se metió allá en la boca del lobo, allá donde los fariseos, allá donde estaban los escribas, y allá en esas sinagogas, allá se encontró con un demonio y allá tuvo que echar demonios fuera. Entonces mire
que aquí tenemos el recorrido del Señor Jesucristo. Y después de esto vino acá, ahora sí, a San Marcos 1, 29 al 31. Dice, la sanidad de la suegra de Pedro. Esa es la introducción. Ahora sí vamos a entrar al texto. Volvamos allí al texto, pero ya no vamos desde el 32, sino que vamos desde el 29. Marcos 1, 29. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, sus discípulos. Ya los había discipulado. Ahora viene a la casa de uno de ellos. Entonces dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Yo me imagino a los discípulos, Señor, mire, ella es la suegra de Pedro y está con una fiebre pero tremenda. Y usted sabe cuando hay fiebre, ¿qué puede pasar? Puede morirse, puede quedar con el cerebro, quedar como un vegetal, puede convulsionar, pueden haber tantas cosas, una fiebre, alta temperatura. Dice que el Señor inmediatamente, dice que fue donde ella. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y levantando inmediatamente la dejó la fiebre y ella servía al Señor. Mire, este es mucho Dios el que tenemos. En esa época había médicos, no había seguro social, no había Sanitas, no había allá Los Chorros, ni San Juan de Dios, ni el Duarte Cancino. Sí había médicos, pero la demanda que había de enfermos en esa época era mucha. El Señor no dice, tienen de pronto un termómetro para ponerle aquí a ver cuánto tiene de fiebre. No, van a traer Gatorade. No, compren Asagüín, una TAC, compren aspirina. Vamos a canalizarla, hay que ponerla ahí para volverla a hidratar. Nada de eso. ¿Qué hizo el Señor? Con la mano, la levantó. Y ella inmediatamente sintió algo. No estamos sintiendo algo aquí, ese aplauso es para Dios. Inmediatamente ella sintió algo y ella se levantó y dice que le servía. Ese es el agradecimiento. Si nosotros estamos aquí es para servirle en agradecimiento. A eso nos ha llamado Dios, no a ocupar allí una banca nomás, sino que nos ha llamado a servirle. ¿A dónde estábamos nosotros? Muertos en delitos y en pecados. De pronto nadie daba un peso por nosotros, pero Él nos llamó aquí y aquí estamos para servirle a Él. Amén. Ese es el poder de Dios. De ahí dice, ahora sí vamos al 32. Continuemos. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no vinieron en el día? Porque estaban en lo que le llamaban aquella época en la ley el día de reposo. Y el que salía y a hacer trabajos o al que lo veían por ahí, lo apedreaban o lo ponían a hacer cosas difíciles. Hoy en día tenemos nosotros algo parecido. La cuarentena, ¿acuerdas? ¿Tuvimos cuánto tiempo? ¿Como 7 meses? ¿O 8 meses en un encierro? Así pues, encerrados completamente. Nadie podía salir. Al que salía ahí mismo, inmediatamente una multa o lo llevaban hasta preso. Entonces la gente, todos estábamos allá encerrados. En esa época ellos tenían allá el ayuno, ese era el encierro para ellos, que lo malinterpretaban. Porque era en la ley. Entonces ellos le ponían esas cargas al pueblo, pero ellos no las cumplían. Así es acá con nuestros gobernantes hoy en día. Meten la cuarentena y quieren que no salgamos, pero el pueblo tiene hambre. El pueblo necesita trabajar. Allá con un mercadito que ayuda muchas veces, cada mes, cada 2 meses, no va a alcanzar. El que tiene dinero, bien, puede pasarse toda la cuarentena y que siga la cuarentena, no interesa. Pero a los que no tenemos muchos recursos nos afecta bastante eso. Y todos lo sabemos, amén. El caso es que estaban ahí, le llegaron por la noche, apenas terminó el ayuno, todo el mundo corrió a traer a sus enfermos y endemoniados. Tenían distintas enfermedades, no solamente fiebres, habían leprosos, habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, habían lunáticos, había gente con todas las enfermedades. Y los trajeron ahí después del día de reposo. Y dice que se agolparon todos la puerta. ¿Por qué? Porque las ciudades en aquella época eran amuralladas, entonces todos estaban allí en la puerta. ¿Qué pasó aquí después del día de la cuarentena que tuvimos? Abrieron los almacenes y dijeron que 3 días sin IVA.
Y la gente corrió. Yo no puedo correr, pero la gente corrió. Y compraban televisores, y compraban neveras, y compraban cosas, y compraron muchos electrodomésticos, computadores, celulares, los que tenían. Después de un encierro y no había dinero y por un trapo rojo allá. Y todos compraron. Se ríe porque por ahí también compraron. Bueno, eso no está mal, compren todo lo que quieran. Hasta yo compré. Pero después de eso, ¿qué pasó? Que ahora sí vino lo que le llaman que el rebrote. Y ahora sí empezaron todo el mundo que hay un rebrote, que ya no hay camas, que estamos en la segunda nivel, yo no sé en qué, algo así. Y ya vino el rebrote. Y ahora sí, otra vez los encierros. Tenemos toque de queda los fines de semana. Tenemos que el viernes no podemos salir, hasta el día lunes todo el mundo nos tienen allí encerrados. Pero apenas abren eso que dice ya, todo el mundo para el río, para Pance, para el 18. Ese día hicieron un estudio y taparon la vía y todo allá. En vez de cuidarnos, no. Todo el mundo sale como si nunca haya Pance y todo el mundo con su frasco de guaro, el parcito y el aguardiente y la águila, la y todas esas cosas, y tomando y relajados. Y después le echan la culpa a Dios, que ¿dónde está Dios? Dice la gente, que porque Dios no hace algo para eso. Le echamos la culpa a Duque, presidente, le echan la culpa al alcalde, al gobernador, que por qué no hacen nada, que por qué que nos estamos muriendo, y el trapito rojo. Por mi cuadra beben casi todos los fines de semana, y después ponen el trapo rojo ahí. Entonces, ellos creen que uno les va a llevar el mercado para que ellos lo vendan y tomen. Eso no es así. Tomen cerveza, entonces, aliméntense con la cerveza, bueno. Y dice, mire cómo es el Señor de misericordioso, que los sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Los sanó, echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. El Señor tiene la autoridad para curar las enfermedades y también para hacer callar a los demonios. Si un demonio Dios no lo deja, no habla, Él no tiene autoridad sobre nosotros ni sobre nadie. Eso es si Dios se lo permite. Cuando ellos lo veían, inmediatamente querían hablar para decirle quién era Él, pero Él no los dejaba. Le decía en el 3:12, dice, mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. San Marcos 3:12, no los dejaba hablar. Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. No es lo que el enemigo quiera, es lo que Dios quiera. No es que el enemigo me atacó tanto, no, nada, ningún enemigo. Dios, el enemigo no tiene. Dice que los hacía callar, pero Dios también en su humanidad se cansaba. Dios también sentía cansancio. El Señor Jesucristo, como cualquiera de nosotros, estaba aquí en la tierra. Dice que Él había dejado su trono, su reino, y que había venido aquí en Filipenses 2, y que se había hecho obediente hasta su muerte y muerte de la cruz. Él obedeció todo lo que se le había encomendado. Amén. Entonces dice que después de sanarlos a todos ellos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. La oración. El Señor Jesucristo siempre fue el modelo de oración y sigue siendo el modelo de oración para nosotros, mis hermanas de oración, las mosqueras que son de tanta oración y ayuno, intercesión, siempre están aquí. La oración, el poder del cristiano está en la oración. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que se pasa con el celular solo ahí mirando y viendo películas y viendo a Betty la Fea y viendo las novelas y viendo todas esas cosas, ¿cómo va a tener autoridad para poder parársele al enemigo? Dios, el mismo Jesucristo en su integridad, Él iba a orar, Él se aislaba, siempre se iba por allá. Cuando fue a nombrar a sus discípulos, se fue a orar. Antes de empezar su ministerio, a orar y ayunar 40 días y 40 noches, y le llegaron los ataques del enemigo. Cuando estaba con los discípulos por allá junto al mar de Galilea, ellos se fueron en la barca y él se fue solo a orar. Hay oraciones que se hacen solo, a solas con Dios. Allá encerrado en el cuarto o encerrada, a solas con Dios.
Porque no debe saber mucha gente, porque va a ser para burla o va a ser, hasta ahora yo no he visto la primera hermana. Hermanos, oren para que Dios me dé un esposo desde acá. Nada, ¿cierto? Hermano, para que Dios me dé un carro, que me dé una casa. Nada. Son oraciones que lo que uno tenga que pedírsele a Dios, allá en su cuarto donde usted ore a Dios, hable sus rodillas, calladito. Y Dios lo que ve en secreto, lo saca en público. Amén. Hay oraciones que sí se pueden hacer, sí, colectivamente, aquí entre todos. Hermanos, oren por mí que voy de viaje. Bueno, el hermano va para San Andrés, oremos por él. Y ojalá si hay un cupito me jala a mí también, vamos. Bueno, hermano, que ore por mí que voy a hacer un negocio. Bueno, aquí lo hacemos. Que ore por una de las prioridades más grandes de nosotros, siempre oramos por los enfermos. Los enfermos, lo que decía la hermana Cielo ahora, aquella mujer. Dios sabrá. Lo que más a nosotros nos afecta es la enfermedad. Y ahí sí corremos, mi Señor, mire, el COVID-19, ay Señor, y a mí me va a pedir oración aquí, ¿cierto? Entonces vamos a orar por los enfermos, esa es la prioridad, eso es lo que más lo afecta a uno. Entonces el Señor siempre se iba solo. Él nunca iba con los discípulos, ¿usted sigue? Los que sí les gustaba orar allá en conjunto y así, que se reunían todos, eran los apóstoles, con María y con ella en el libro de los Hechos, ellos sí se reunían y oraban todos así unánimes. Pero el Señor siempre los dejaba allí y él se iba a orar allá solo. Porque él sabía que iba a comunicarse con quién y qué era lo que iba a pedir allá en secreto. Amén, sujeto. Y eso debemos de hacer todos. Ese aplauso es para él, déselo fuerte. Eso es la oración. Así es que nosotros tenemos que ser ejemplo de oración. Y dice que cuando esa oración llega, que cuando las rodillas tocan el suelo, la oración llega ¿a dónde? Arriba, al cielo, porque Dios responde. Dios al corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Amén. Entonces, dice que él oraba. La obediencia. Dios nos llama a nosotros a la obediencia, a la sumisión, al reconocimiento. Al nosotros no orar, estamos diciendo que no necesitamos de Dios. Y que podemos hacer las cosas solo. Haga. No le ore a Dios. Lo que quiera hacerlo, hágalo. Pórtese como quiera. Dios no está persiguiendo a nadie. Yo, Francisco Ayrin Bachi Dávila, soy testigo de eso. Y aprendí de ahí, me sirvió la lección. Una vez, yo estaba nuevo aquí, llevaba como 3 años. Cristiano perezoso. No me gustaba ver nada. Solamente estar sentado por allá mirando quién entraba. Y resulta que se presentó una oportunidad y yo llegué y de una me metí de cabeza. No le oré a Dios ni pedí oración aquí por nada, sino que yo llegué de cabeza. Al mes lleve con el rejo con los 3 nudos. Señor, ahí mismo miré hacia arriba, yo, Señor, me lo merezco. Yo sabía, y porque yo me metí y no le oré a usted, Señor. Yo reconocí que sin Él nada podemos hacer. Apartados de mí nada podemos hacer. Entonces dijimos yo, Señor, yo me metí en esto, sí, Señor, pero ayúdeme. Ahí sí me agarré a pedirle que me ayudara. Y me tocó llorar, lágrimas, así como Él lloraba por nosotros allá arrodillados en los montes y allá donde Él iba a orar, lágrimas, mis hermanos. Y hasta le dije al Señor cómo me hiciera, pues, me diera la respuesta. Y mire que Dios es tan misericordioso que Dios me dio la respuesta. En una semana tenía yo esa respuesta. Perdí el carriel y varios puchos. Me tocó llorar mucho. Eso se fue de largo porque eso para mí fue una disciplina de parte de Dios bastante tremenda, mi hermano. Pero Dios me solucionó mi problema. Y lo que yo le pedí, eso lo hizo. Sabiendo aún que para mí era duro, pero yo le pedí eso. En lo que yo me había metido, el Señor, quítemelo otra vez. Llegó el Señor y me lo quitó. Sencillo. Si usted le pide a Dios, no importa cuántas veces, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Dios no está para juzgarte ni para condenarte. Dios no está para nada. Dios está para perdonarnos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si Dios viera los errores de nosotros, ya no estuviéramos aquí, ya nos había consumido hace rato.
Pero nosotros cometemos errores y Dios, tranquilo, mi hijo, venga, tin, 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 tin. No lo vuelva a hacer. Dios nos limpia, amén. Entonces dice la palabra de Dios, mire, que estos hombres oraban a Dios, que el mismo Señor Jesucristo oraba en Hebreos 5:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 5:7? Vamos rápidamente. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Jesucristo, en los días de su carne, o sea, aquí en este cuerpo, cuando Él estuvo aquí, en la humanidad, como hijo, en Filipenses se despojó de su trono, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Esto no es solamente doblar la rodilla y 2 minutos y ya, no, con gran clamor y lágrimas. Hay que llorarle a Él, Señor, mire, ayúdeme, pero con lágrimas de verdad, no la lágrima del cocodrilo, que es una sola lagrimita, no, lágrimas de verdad. ¿Y a quién fue? Al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente. Cuando somos reverentes con Él, Dios oye. La oración Dios la oye. ¿Hay alguien aquí que Dios no le haya escuchado una oración? Levante la mano, que no le haya escuchado Dios una oración. Dios oye, Dios responde. Dios sabe que tenemos necesidad, pero a Él le gusta que nosotros le digamos nosotros mismos. Porque a Él le gusta eso, que nosotros le digamos. Entonces mire, el mismo Jesucristo con su reverencia clamaba a Dios y Dios le respondió ahí mismo en Santiago 5:17. Mire, otro hombre que también fue de mucha fe, igual a nosotros, no tenía nada fuera de lo común. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las de ¿quién? A las nuestras. Elías no era que tuviera alas y que ya se iba a ir, no. Era un hombre como cualquiera de los que está aquí, a predicar, como cualquiera, como un tal Francisco, por así decirlo. Y dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Elías también cometía errores, cometía pecados delante de Dios, le fallaba a Dios. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire lo que hace un hombre lleno de Dios, un hombre que siempre está confiando en Dios y que sabe que Dios es el que responde. Te puede pedirle a Dios cosas imposibles. Y Dios, mire, a este hombre, Señor, que no llueva por la rebeldía de ese pueblo. Y no llovió. 3 años y 6 meses. Y Elías era igualito a nosotros. El único que nos puede ayudar, ¿se llama quién? Dios, Jesucristo. Él es el único. Y las oraciones que nosotros hagamos allá en secreto, Él las responderá en público. Y lo que nosotros le hagamos también, así nosotros muchas veces le fallemos a Él en público también, Él también las va a sacar a la luz. Entonces, a solas con Dios, mi hermano, siempre debemos de estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda y el que responde, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos perdona todas nuestras iniquidades. Amén. A solas con Dios se resuelven los problemas. No le cuente sus problemas a nadie, al vecino ni a la vecina, a nadie. Cuénteselos a Dios, porque Dios no lo va a hacer quedar mal. Dios no le va un día a sacar los trapitos allá al sol. Nada. Hable con Dios. Coge todos los pecados y los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar. Amén. Entonces, a solas con Dios, el 1:36, ¿qué dice? San Marcos 1:36, y dice que estaba orando y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Le buscó Simón y los que con él estaban. A Dios hay que buscarlo. A Dios hay que buscarlo. Amén. Dijeron amén. A Dios hay que buscarlo. ¿Cuándo? Todo tiempo. A toda hora necesitamos de Él. Ellos estaban allá con Él y Él se fue a dormir, después se fue a orar, y cuando ellos miraron dónde está el maestro, ahí mismo se fueron a buscarlo.
Acá uno estaba por ahí de pronto con algunos hermanos o hermanas, está por ahí en algún lugar y uno se va. No, mejor déjalo que vaya. O no, que vaya, no hace falta. Pero Dios sí. A él ahí mismo se fueron a buscarlo. ¿Qué dice en Amós 4:5? Buscadme y viviréis. Buscadme, dice, y viviréis. Proverbios 8:17 también habla de la búsqueda del Señor. Vamos a ver qué dice Proverbios 8:17. Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ellos fueron a buscarlo temprano y temprano lo encontraron. ¿Quiere tener un encuentro con Dios? Búsquelo. A la madrugada cuando se despierte, no destape el celular a ver si tiene mensaje en el WhatsApp. Hable con Dios. Cuando no pueda dormir, cuando esté por ahí solo, cuando no esté haciendo nada, búsquelo. Cuando esté ocupado, búsquelo. No solamente Dios no puede ser el plan B, a Dios tenemos que buscarlo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces ellos van y lo buscan y lo encontraron. Y cuando lo encuentran, le dicen, Señor, todos te están buscando. 1:36. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Y mire lo que les dice el Señor. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿En serio, Señor? Pero es que aquí te están buscando todos allá afuera. Mano, mire, Dios no es Dios de multitudes. Dios no es Dios de multitudes. Dice la palabra de Dios, de los dos caminos, la puerta ancha y la puerta estrecha. Dice que por el camino angosto, por la puerta ancha van muchos. Por el camino angosto y la puerta estrecha van pocos. Dios no es Dios de multitudes. Juan y Pedro y sus discípulos sí querían la multitud. Ellos estaban contentos porque allá afuera había harta gente, pero hartísima, enfermos con todas las enfermedades. Esa mucha bendición. Cuando nosotros estamos aquí, la iglesia, 600, contentos nosotros, y esa mucha bendición. Pero un sábado o un día así que sea solo, venimos, vemos 50, 60. No, hermano. ¿Usted cree que Dios, para esos 50 era la bendición? Para esos 60 era la bendición. Nosotros vemos la multitud, pero Dios no ve multitudes. Si hay uno, a uno le predica. Si hay dos, a Dios le predica. Yo me acuerdo cuando yo era líder de evangelismo y a veces con esos equipos grandotes y a sacar todo eso. Y el hermano Adín con el piano y llegamos por allá. El hermano Adín y yo. Y uno humanamente se desconsuela. Hay dos. Hagámosle, arranquemos. Cuando llegaban otros 3 o 4, con 5, no más 5. Con 5 arrancamos. Para esos 5 era y para todos los vecinos que estaban allí. Yo no sé cuántos de todos los que llegaron a escuchar allá están aquí o van llegando. Amén. Dios no es Dios de multitudes, mi hermano. Pregúntele a la mujer samaritana. ¿Con quién estaba la samaritana cuando el Señor Jesucristo fue allá de ella? ¿Con quién estaba, hermana Ciela? Sola. Era una mujer que no era muy querida por el pueblo porque tenía sus antecedentes. Yo creo que cuando las demás mujeres, porque ellas eran las que iban a sacar agua, las demás mujeres la veían. Ah, no, ahora vamos, ella no. Ahora que se vaya ella. Así no somos nosotros. Cuando estamos por ahí que hay alguien que no nos gusta. Uy, no, esperemos que se vaya y uno se esconde por acá y mira así. Eso somos nosotros también. ¿Ah? Pero Dios fue y le habló a ella sola. Él entraba a la conversación con ella ahí sabiendo quién era ella. Esa mujer recibió y fue, y eso fue como una bomba, se esparció por toda parte la noticia. Cuando iba con la multitud, mucha gente lo agolpaba y lo empujaban. Una mujer por allá con flujo de 12 años, y llegó ella y se metió entre la multitud y tocó el manto. ¿Por qué no sanó a los demás, la multitud? Porque iban era ahí chinchando, iban era mirando nomás qué era lo que iba a hacer. Para esa mujer sola, se ya fue la sanación ahí.
Cuando entró a Jericó, y la multitud y lo agolpaban y lo apretaban. Pero estaba un cieguito que nadie lo quería porque olía feo, porque esa ropa nunca la cambiaba, porque así somos nosotros. Huele feísimo, está podrido enviar. Ahí mismo, ¿quién viene ahí? El Maestro Jesús. Es el que ha hecho todos los milagros, que ha resucitado muertos y todo eso. El que ha curado paralítico, él mismo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar a gran voz. Cállese, hombre, Jesús. Y esos gritos le valieron. ¿No le dio el Señor ese día los ojos nuevos? A Dios hay que buscarlo. A Dios hay que buscarlo. No esperemos que todo nos llegue así, no, hay que pedirle, pídale. Saqueo, un hombre importante, adinerado. Iba la multitud ahí y él llegó y Saqueo corrió, como era pequeñito. Ahí se subió a un árbol de sicómoro, no sé si con una escalera o llamaría a los bomberos, ¿qué el caso es que subió allá? Y allá el Señor lo vio y de allá lo hizo bajar. ¿Y por qué no trató con la juventud que había al lado? ¿Quiere tener un encuentro con Dios? Búsquelo. Búsquelo. Y me dice, hermano Francisco, busca a Dios. Me lo encontré, Él me respondió la necesidad, la petición. Él me respondió, mi hermano. Yo lo he buscado y lo he encontrado. Pero si no lo buscamos, nunca lo vamos a encontrar. Amén. Entonces, tenemos que buscarlo. Buscarlo. Entonces dice el Señor, que Él no es de multitudes. Señor, mire, pero ¿cómo? Vamos allá. Ellos no querían ir. Egoístas. Porque había poquita gente. Los mismos discípulos, ellos. Señor, mire, esta gente no quiere escuchar. Caiga fuego sobre ellos y consúmalos. ¿Cuántas veces nosotros vamos así? Mire, Señor, es poco muchachos, no hacen daño a la sociedad, no sirve para nada, Señor. Córtelos. Eso no es la actitud. Orarle a Dios y que Dios los traiga acá. Amén. Los mismos discípulos, Señor, mire, acá estamos muy cómodos, hagámonos una enramada aquí, más bien que vamos a ir por ahí a buscar problemas, quedémonos aquí. Los discípulos. Nosotros muchas veces somos así egoístas. Las almas están perdiendo. Y aquí no es solamente el servicio a Dios. El servicio a Dios está allá afuera. Póngase las botas y vaya a servirle a Dios. Hermano, mire, yo estoy aquí parado por la misericordia de Dios. Pero cuando yo empecé, que yo la verdad yo era muy negligente en las cosas de Dios. Cuando empecé a servirle a Dios, toda esa octava, desde la torre hasta abajo, hasta la playita, caminando. Todos esos pasajes con una graja, así que yo a veces salía, mejor dicho, recansado. Y ustedes conocen mi dificultad y Dios la sabía. Pero yo empecé a cogerle tanto amor al servicio a Dios que todo eso me lo recorría predicando con el hermano Venancio, por ahí de estar. La hermana Marlene García también fuimos una vez a esta playita, sirviéndole a Dios. No vaya a creer que es que estoy ahora aquí así nada más porque Dios me llamó, no, porque me vio ahí sentado, no. Hay que servirle primeramente, empezar desde abajo y verá que Dios lo va subiendo. Bueno, entonces dice que el Señor le dijo, Señor, mire, allá hay mucha gente. El Señor le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí se cumple lo que dijo el profeta Isaías, allá en Isaías 61, del 1 al 2. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Del 1 al 2. Ahí se cumple esto, mire. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la abertura de la cárcel. A eso es que Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese día que Él estaba predicando ahí, se estaba iniciando el periodo de la gracia. Y la ley ya quedaba atrás. Y los discípulos querían estorbar eso. Que no, Señor, que ahora no vamos, mire todo el poco de gente que tenemos aquí, ¿para dónde vamos a ir? No, allá era, el Señor tenía que ir allá. Entonces dijo que a eso he venido. Y también en el 39, ya para ir aterrizando, Él predicaba. Dice que en las sinagogas
en toda Galilea echaba fuera demonios. Él se fue a predicar a las sinagogas, allá. Y lo vemos ahí en el 21. Dice, entraron a Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de la doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que usted dijo ahora, mi hermana Cielo. La señora que pasó a la eternidad sin saber para dónde le va a tocar. Allá enseñaban, en las sinagogas, los escribas, los fariseos, los judíos enseñaban la ley, estaban pegados de la ley. No tenían la autoridad, tenían palabra así porque no era palabra, pero no tenían la autoridad que nosotros tenemos hoy en día de parárnosle delante de un endemoniado, orar por él y ese demonio se va. Esa es la autoridad que nosotros tenemos. Allá en otras sectas religiosas hay muchas y predican prosperidad. Predican solo prosperidad, hasta te calzan muelas y te hacen sanaciones pues hacia allá. Pero eso no es un evangelio, eso no es de Dios. Prosperidad, prosperidad, viva como quiera. Hombres se pueden casar con hombres porque yo he visto por allá por el Parque de la Caña una congregación de esas así. Mujeres se pueden casar con mujeres, la ideología de género y no pasa nada. Solamente venga, siembre su casa porque a él le gusta es que siembre. Usted tiene su casa, ellos la siembra, pero para ellos, ¿no? Y les da fruto a ellos. Y ustedes quedan en la ruina pagando arriendo. Con Dios las cosas no son así, con Dios no quiere que uno quede en la ruina, Dios quiere antes bendecirlo todos los días, amén, solamente dar de lo que Él nos da. Y dice que predicaban allá en la sinagoga, y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mire, allá también está el enemigo dentro de ellos, están los espíritus, los endemoniados. Pero ellos no sabían porque pues como no tenían la autoridad y el poder para predicar, ahí estaban con ellos, diciendo, Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Él sí sabía quién era, él la tenía clara, pero era un hombre que se le había metido un espíritu. Jesús le dijo, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda Galilea. Ese día hubo un gran alboroto por la doctrina, y por eso al Señor Jesucristo, cuando Él iba a predicar a la sinagoga, iba a enseñar, a Él lo sacaban siempre corriendo porque no aguantaban el voltaje. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. No nos quieren y no quiere que nosotros hablemos, que prediquemos, porque el enemigo no aguanta el voltaje. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos es algo grande. Estamos aquí en la verdadera. Tenemos palabra, tenemos doctrina, tenemos la unción, que es lo mejor. Tenemos la unción, tenemos el poder, tenemos la autoridad de echar fuera demonios, tenemos la autoridad de orar por enfermos, tenemos la autoridad de orar por cualquier situación y Dios responde. Amén. Este es mucho Dios el que nosotros tenemos. Vaya allá a otras congregaciones, no voy a decir cuáles, vaya a ver, verá que no, siempre hay prosperidad, una muela se la calzan y todo sí, pero no le van a hablar de la autoridad de Dios, de la salvación, no le van a hablar de nada de eso. Y eso era lo que pasaba en las sinagogas y allá que estaban ellos en la ley. Bueno, mis hermanos, vamos aterrizando. ¿Necesitas a Dios en tu vida? Es el interrogante. ¿Sacas tiempo para la oración? Segundo interrogante. ¿Lees la Biblia? ¿En qué lugar Dios está en la vida de cada uno de nosotros? ¿Está de primero? ¿Está de segundo? ¿De tercero? ¿De cuarto? ¿De último? ¿Está en la fila? ¿Es prioridad Dios en la vida de nosotros o es el plan B? Dios siempre tiene que ser prioridad en la vida de todo creyente, de todo fiel cristiano. Yo no necesito el plan B. Así como el celular, cuando nosotros lo dejamos por ahí, que ya está para descargarse, corremos a cargarlo, a conectarle el cargador, ¿no? Así es con Dios. Tenemos que, cuando vemos que no está pasando nada, correr a orar, correr a buscarle a Él de mañana, a mediodía, por la tarde, orar por los alimentos. Él oraba. Cuando iba sentado con los discípulos a partir de los alimentos, Él oraba. Siempre la oración y el ayuno, mi hermano. ¿Usted quiere tener respuestas de Dios?
la oración y el ayuno. No nos olvidemos de eso, hermano. Usted quiere estar siempre cargado, la batería espiritual al 100%, siempre la oración y el ayuno, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Que esta palabra que Dios ha hablado hoy nos quede aquí grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de su palabra. Amén. Que el Señor los bendiga.